Bé, bon dia. Ja sé que costa de creure, però la veritat és que m'ha fet molta il·lusió. Venia amb molta curiositat quan em van dir per primera vegada a Besalú fan una fira d'editorials independents. Ara em diuen que s'ha de dir indis, bé, són una editorial indie, n'està ple. Amb una contradicció en aquests moments de dir, home, si la gent ha de venir a comprar llibres i ens està sentint contínuament, al final els hi crearem un dilema de què faig. Compro llibres, me'ls escolto. En el cas de les dues persones que ens acompanyen, també els hi podeu comprar llibres, potser no aquí, però són fàcils de trobar i, per tant, podeu compaginar les dues coses. Aquesta és la primera idea, agrair. Segona idea, si ens va bé i estem còmodes, tots, intentaríem fer un col·loqui després, a l'acabar. Tercera, ho ha dit el Miguel Àngel, podeu subratllar-ho, estem davant de dos excel·lentíssims catedràtics d'economia, molt coneguts, amb una obra molt prolífica i que realment jo crec que és un èxit dels organitzadors i també una actitud molt oberta de tots dos de venir aquí. La quarta i última, me l'entendreu de seguida, Juan Torres és andalús i viu habitualment a Sevilla, on és catedràtic, i Anton no, és de Vigo. L'última vegada que van jugar el Vigo i el Granada va guanyar el Celta de Vigo. Juan, lo siento. 3-1. Eso suele ser habitual. Bueno, doncs, com que m'interessen molt les idees i que flueixen, crec que serà molt més còmode que utilitzem el castellà. Però no és elemental. Aquest país nostre parla qualsevol llengua sempre que li demanin bé. I per tant, avui ho farem en castellà perquè hi hagi comoditat per tots dos en el tema de les interpel·lacions. Crec que no hi haurà cap impediment i ho entendreu. Després, clar, una de les coses que a mi m'ha sorprès és dir, anda, una altra vegada la paraula capitalisme. Em sembla que, me parece que este año han aparecido libros con la palabra capitalismo, es decir, como una necesidad, casi como meter la palabra proceso allá donde se pueda, o el euro, o tal, ¿no? Y la sorpresa es que se está hablando mucho de capitalismo. No he visto ningún libro a favor del capitalismo, ninguno, sino en todo caso decir, hombre, lo podríamos reformar, lo podríamos arreglar, lo podríamos revisar, pero hay una constatación tremenda en todo el mundo académico de que el tema del capitalismo no es una buena solución. El programa que nos han dado precisamente habla de decir, ¿el capitalismo es reformable? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿cómo se puede reformar? Si la respuesta es no, ¿cómo se puede sustituir? Y este sería un poco el tema que os van a pedir a los dos que habléis, aparte de que, Antón, tengo que decirlo, Antón Costas ha fet un llibre, l'últim, y creo que lo presentas esta semana, la semana que viene. Antón, de la última serie de la crisis, su primer libro se titulaba La torre de la arrogancia, y yo entendí que arrogancia equivalía a codicia en algunos momentos. ¿Arrogancia equivalía? A codicia. A codicia. Bueno, la siguiente, la nueva piel del capitalismo, aquí ya había que meter la palabra capitalismo, y el último es el final del desconcierto, con lo cual pues es optimista. Ese habla de España. Ese habla de España. Bueno, Antón Costas va néixer a Vigo, a Matama, al lado de Vigo, i és... En San Pedro de Matamá, que esta plaza es San Pere, ¿no? Aquesta és la plaça Sant Pere, sí. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, presente en muchos medios de comunicación, con una capacidad que todo el mundo aprecia, que es la capacidad divulgativa, y que ha sido además presidente del Cercle de Economía durante 3 años, que creo que ha sido el último académico que ha presidido el Cercle de Economía. Y el primero. ¿Eh? El último y el primero. Y el primero. Y entonces Juan Torres es catedrático de Economía Aplicada en Sevilla, nacido en Granada. Tiene una web, hay un blog apoteósico que se llama Ganas de Escribir. Y dice, bueno, chulada, no. Si he contado bien, en 17 años has escrito 30 libros, solo o en compañía de otros. En compañía. En compañía de otros es solo, ¿no? Entonces,
básicamente, l'altra característica és el redactor del programa econòmic de Podemos, juntament amb ai, ara no me saldrà. Vicent Navarro. Vicenç Navarro, perdó. Vicenç Navarro. Y ya está. Ahora, la pregunta, podéis empezar por el orden que queráis. No voy a decir orden de edad para no quedar mal. Mi edad está entre la de vosotros dos, por eso me han puesto en medio. Y luego, es decir, que justifiquéis mi trabajo y como los dos sois partidarios de la economía reguladora, que me hagáis caso solamente en el tiempo. El resto, cuanto más discutáis, mejor. Por cortesía, empieza Juan. ¿Sí? Adelante. Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Reformable, sí o no? A mí me parece que es una pregunta inadecuada. Contaré una anécdota para señalar cuál es mi opinión. Hace 3 o 4 años me invitaron a dar una conferencia en un congreso. Los asistentes eran personas con formación, ¿no? Y al terminar yo de hablar, se levantó una persona y me dijo, era sobre la crisis y tal, que era sobre lo único que se hablaba en aquel tiempo. Y una persona se levantó y me dijo, bueno, eso que usted ha dicho, profesor, está bien, pero es que usted lo que tiene que hacer y lo que hay que hacer es pedir la abolición del capitalismo. Claro, es que hay mucha gente que tiene la idea de que el capitalismo es como un sistema político, como un régimen político que se pudiera decir que mañana acaba, que se puede abolir, que se puede reformar o no reformar a voluntad, ¿no? Yo la idea que tengo del capitalismo es otra. Yo creo que es un sistema económico y que como tal tiene unos rasgos que, por cierto, no son los que habitualmente la gente cree. Yo creo que si se le pregunta a la mayoría de las personas qué es el capitalismo, diría, bueno, la economía de mercado. Si se le pregunta a Esperanza Aguirre, diría la economía de mercado libre, pero en realidad eso no es lo que caracteriza al capitalismo, porque mercados ha habido desde mucho antes de que existiera el capitalismo y seguramente los va a haber si en algún momento viene algo después del capitalismo. Yo creo que primero el capitalismo es un sistema económico que se caracteriza porque lleva al mercado 3 recursos que nunca antes habían estado dentro del mercado: el trabajo humano, los recursos naturales y el dinero. En segundo lugar, yo creo que el capitalismo no es solo eso, es, como cualquier sistema económico, es muy complejo, tiene elementos económicos, jurídicos, éticos, culturales, humanos en el sentido antropológico del término, y por lo tanto es un mecanismo que funciona con lógicas muy diversas y muy complejas. Y eso es lo que hace que el capitalismo tenga una dinámica también muy compleja. Del feudalismo al capitalismo en algunos espacios se tardaron 400 años en cambiar, ¿no? Por lo tanto, el capitalismo se está modificando y se está reformando constantemente porque al fin y al cabo es una obra humana. Así que yo creo que lo que se puede hacer dentro del capitalismo es incorporar lógicas de un signo o de otro. Hoy día dentro del capitalismo hay elementos que son claramente postcapitalistas. ¿Qué decía Marx? Y con esto termino esta primera vuelta, que era el comunismo. Decía, a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. ¿Y qué es la salud universal? ¿Qué es la educación universal o pública? Sino a cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad. Por eso es una lógica dentro del capitalismo que es el no capitalismo, es anticapitalista. Y por eso, de hecho, es una lógica dentro del capitalismo que choca tanto contra el capitalismo. O sea, yo creo que el capitalismo es algo muy complejo, que tiene lógicas muy diferentes, muy distintas, sobre las cuales los seres humanos podemos intervenir. Estamos interviniendo permanentemente, por ejemplo, tratando de desmercantilizar el trabajo, y hay lógicas de refuerzo de la lógica general que domina el capitalismo, ¿no? Me quedo, porque volveremos
la expresión esta se está modificando. Veremos en qué sentido o en qué orientación se está modificando. Antón. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer estar hoy aquí en Besalú. Hacía ya unos años que no venía y está precioso. Muchas gracias y también por la oportunidad de este debate hoy aquí a la mañana, al mediodía. Yo no voy a cuestionar, como ha hecho Juan, la pregunta de los organizadores. La pregunta es, ¿se reforma o se cambia? Mi respuesta, ahora digo por qué, mi respuesta es que o lo reformamos o tenemos la barbarie por delante, la barbarie que estamos ya comenzando a ver, ¿no? Especialmente en términos de conflicto social, de malestar social muy elevado, y especialmente el caos, el desorden para la democracia. Es decir, o conseguimos reformarlo, que no sé si lo conseguiremos, o de lo contrario creo que tenemos delante la barbarie. Y veo, y me es más difícil poder responder a la pregunta, ¿y puede ser sustituido? Miren, yo aquí hay un libro muy bonito de un italiano, Giorgio Ruffolo, cuyo título es el capitalismo. El capitalismo, no me sale, viene a decir, el capitalismo no es eterno, ahora me vendrá el título, ¿no? Pero tiene los siglos contados, y esa es mi idea. Lo que llamamos capitalismo, sin entrar mucho ahora en los términos, es un sistema económico no fácilmente cambiable, pero creo que sí reformable. Segundo, es verdad lo que decía Josep María Ureta. La palabra capitalismo, que nos habíamos olvidado de ella, yo en la facultad como profesor, probablemente en los últimos 20 años, si dejo de lado los 5 últimos, nunca había hablado de capitalismo, sino de economía de mercado, ¿no? El capitalismo como término ha vuelto, y si ha vuelto como término es que algo hay en nuestras sociedades que lo ha hecho volver, ¿no? Tercero, las palabras hoy ya no valen para entendernos, a mi juicio. Las palabras habituales más bien nos confunden, no nos permiten hablar. Y una de esas palabras que no nos permite hablar es capitalismo. Porque cuando hablamos de capitalismo, ¿de qué hablamos? Porque capitalismo es el modelo o sistema económico norteamericano, dice sí. También lo es el británico, dice sí. También lo es el alemán, también. También lo es el de los países nórdicos, también. Casi lo es el de China ahora, sí. Pero cuando veo los resultados de todos esos capitalismos, son resultados muy diferentes en términos de igualdad, en términos de bienestar, en términos de esperanza de vida. No es la misma la esperanza de vida de los blancos norteamericanos que la de los blancos europeos, y sin embargo el modelo es capitalismo. Por lo tanto, no entro, pero tengan ustedes en cuenta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de capitalismo, habría que ponernos de acuerdo al menos de cuál de los capitalismos posibles que hay estamos hablando nosotros, porque como mínimo el capitalismo es como el colesterol, lo hay del bueno, a mi juicio, y lo hay del malo, que probablemente es el más habitual. Vamos a ver, ¿es posible reformar el capitalismo? Permítame responder la pregunta hacia atrás. Las décadas, los 30 gloriosos que se dicen, las 3 décadas que siguen a la Segunda Guerra Mundial, se les llama los 30 gloriosos porque todo funcionó razonablemente bien. En esos 30 años, que son los 50, 60 y 70, yo creo que el capitalismo se reconcilió con el progreso social y con la democracia en esos 30 años. Por lo tanto, algo se hizo en las economías occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, algo se hizo en el capitalismo que permitió que al menos durante 30 años las cosas fuesen razonablemente bien. Y mirando las caras de los que estamos aquí, todos tenemos menos de 40 años, ¿no? Y recordamos esas décadas, ¿no? La cuestión es, ¿por qué funcionó en ese sentido tan bien el capitalismo durante esas 3 décadas? Y sin embargo, ¿por qué no había funcionado bien en las décadas anteriores
a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial y porque volvió de nuevo a presentar una cara más tenebrosa a partir de los años 80-90. En este sentido, y acabo también, y me permiten el minuto de publicidad, mi penúltimo libro es La nueva piel del capitalismo. Y ahí lo que veo es 4 rasgos que creo que son patológicos y que si no los cambiamos llevan a la barbarie. El primer rasgo, a partir de los años 80, es la extrema desigualdad, desigualdad de renta, desigualdad de riqueza, desigualdad de acceso a bienes básicos, desigualdad de oportunidades ante la vida, la extrema desigualdad que se ha vuelto a colar en nuestras sociedades. Es tan elevada como lo fue antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El segundo rasgo es el exceso de importancia en el sentido de peso económico que tienen las actividades financieras. Por decirlo de una manera muy coloquial, si viésemos nuestras sociedades, nuestras economías en los años 70 como un cuerpo humano y tomásemos el sistema financiero como la cabeza, la agricultura los brazos, esto es metafóricamente, la industria el tórax, los servicios las piernas, veríamos que esas economías, la nuestra, tenían un cuerpo relativamente equilibrado, ¿no? Si volvemos a hacer esa foto hoy, veremos que este cuerpo le ha parecido una cabeza macrocefálica, que es el sistema financiero, que no tiene relación con el resto del organismo. Algo ha ocurrido. Este es el segundo rasgo, la hiperfinanciarización o como se le quiera llamar. El tercero, al que se le presta muy poca atención, pero yo lo considero muy importante para el bienestar nuestro, el cotidiano, es el retorno de las grandes empresas, el retorno de los monopolios, o en su caso de las lógicas de monopolio. Para un economista la diferencia es las cosas que van a través del mercado, en la medida en que hay varias empresas que compiten por vender agua, el precio de esas cosas tiende a identificarse con el coste de producirlas. En el caso de un monopolio no, los precios del monopolio no tienden a identificarse con los costes, sino que tienen una lógica diferente que va buscando nuestra disposición a pagar. Es decir, ¿a cuánto puedo vender esta agua? Dice, mira, en términos de costes serían 0,50 céntimos. Dice, pero si estoy solo en Besalú en este momento y solo como vendedor, quiero decir, y hace mucho calor, ¿a cómo la voy a vender? Dice, la voy a vender a aquel precio que yo intuya que están dispuestos a pagar estas personas sedientas, ¿no? Esa es la diferencia entre una lógica de mercado, de competencia, y una lógica de monopolio. El tercer rasgo patológico del capitalismo de estas 3 últimas décadas, a mi juicio, es este. Y el último es otro que probablemente lo verán inmediatamente. El capitalismo del que veníamos era un capitalismo con cara y ojos. ¿Verdad? Sabíamos quién era el capitalista, sabíamos quién era el empresario, sabíamos que si era muy rico, si era una institución financiera, vivía en un edificio muy alto en Barcelona y en Madrid, con unas escaleras preciosas, pero les conocíamos la cara y ojos. Hoy el nuevo capitalismo no tiene cara, no tiene cara y ojos. Son los fondos de inversión, que no sabemos exactamente ni dónde están ni quiénes son. Estos 4 rasgos, insisto, o reducimos la desigualdad, o reducimos la financiarización, o reducimos el grado de monopolio, o volvemos a darle cara y ojos, o lo que tenemos delante, a mi juicio, es la barbarie, ¿no? Esto sería mi primera posición. Gracias. Veo que esto del capitalismo va en serio, porque es la primera vez que estoy en un coloquio en que cuanto más tiempo transcurre, más gente hay, que normalmente es al revés. Bueno, hay que esperar un poco, ya veremos. Hay que esperar a la hora del sermón, que es cuando todo el mundo desaparece. Pero en principio... Y luego, yo te puedo decir los títulos de libros que he leído entre abril y junio, todos con la palabra capitalismo. De Salvador Giné, ¿Tiene futuro el capitalismo?, de Antón Costas, La nueva piel del capitalismo, de Lluís Boada, La senectud del capitalismo, este es más optimista, y el libro de Piketty. Y otro, que hablaré después,
Me ha parecido un libro fascinante. Ve con cuidado porque esto es una perversidad. Después vas a comprar otros libros y los lees. Que es el de Guy Standing, que es La corrupción del capitalismo, que me parece un libro extraordinario y luego contaré un poco mi conversación con él. Juan, hemos hablado de modificaciones. Creo que fue Sarkozy que dijo, oiga, pues hay que refundar el capitalismo. O sea, que no quiere decir prescindir, ¿no? Sino vamos a sacar lo que sobra y añadir lo que le falta, meter injertos, etc. Mi impresión personal de lo que se dijo en el 2008, 2009, o sea que han pasado 8 años, es que la carrera más importante, que es acabar con lo que ha dicho Antón, de la macrocefalia financiera, y sobre todo un poder financiero dedicado exclusivamente a sí mismo, sin ninguna creación de riqueza, no hemos visto ni una sola ley, ningún nuevo regulador de mercados, ninguna orden de la Unión Europea, y ya lo de Estados Unidos lo vamos a dejar para Besalú 2019 o 2018. Sí, yo es que, a ver, primero, creo que el capitalismo existe como tal, se le puede poner el nombre que quiera, pero parece que, honestamente hablando, tendríamos que llegar a la conclusión de que hay un sistema, una economía que es esa. Claro, a veces se cambia el nombre de las cosas o se encubre la naturaleza real de las cosas utilizando palabras que nos llevan a pensar en otras realidades. Pero, dicho eso, creo que una evidencia también es que el capitalismo no es una construcción arquitectónica que permanece inmóvil e intransformada, sino que el capitalismo es, por así decirlo, es un organismo vivo, ¿no? Un organismo social vivo que a la vista está, lo acaba de decir perfectamente Antón, y de cualquier observador, sea cual sea su ideología, que cambia a lo largo del tiempo. Entonces, lo interesante, lo determinante es descubrir cuáles son los motores de ese cambio, es decir, qué fuerzas, qué factores, qué vectores hacen que eso que llamamos, si nos ponemos de acuerdo, capitalismo, cambie a lo largo del tiempo. Y yo creo que también es relativamente, no diré que fácil, pero está relativamente al alcance de nuestro conocimiento descubrir cuáles son esos motores del cambio del capitalismo, de la transformación del capitalismo, de su reforma en un sentido o en otro, y cuáles son, a su vez, los efectos de cada uno de esos motores. Primero, el capitalismo claramente cambia porque es un sistema económico que busca el beneficio, tiene como motor el afán de lucro, y eso le lleva a una innovación bastante considerable y hace que cambie, por ejemplo, el aparato productivo, las tecnologías de producción, el uso de los factores productivos. Eso objetivamente hace que un capitalismo pues, de la primera industrialización sea muy distinto al capitalismo que empezamos a ver de la robótica, por ejemplo. En segundo lugar, el capitalismo, como he dicho antes, es un sistema económico como cualquier otro que ponen en marcha los seres humanos, que tenemos ideas, que tenemos libertad de actuación, que tenemos cultura, que tenemos ética, y esos valores, esa cultura, esa moral que mueve nuestras conductas, modifica, por supuesto, también el sistema económico en el que estamos. Y luego, en tercer lugar, y ese empuje hace que las normas que inevitablemente existen siempre en la vida económica, pues envuelvan a la actividad económica de una manera o de otra, y que el capitalismo funcione de una manera y dé unos resultados u otros. Por ejemplo, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial había control de capitales, había una supervisión nacional de la banca y de las actividades financieras, había frenos de todo tipo a la innovación financiera, es decir, había una regulación, como llamamos los economistas, que daba lugar, pues, entre otras cosas, a que del año 45 al 70 prácticamente no hubiera ni una sola crisis financiera en todo el planeta. A partir de los años 70
por razones que ahora no vienen al caso, pero que podríamos comentar, cambia esas normas, esa regulación, y hace que haya libertad de movimientos de capital, que la supervisión financiera prácticamente se diluya, que las autoridades encargadas de controlar los movimientos financieros abran las puertas a cualquier tipo de innovación y que las entidades financieras puedan poner en los mercados cualquier cosa que sea con tal de ganar dinero. Entonces, lógicamente, eso hace que el capitalismo sea de una manera diferente. Y en tercer lugar, en las sociedades y en el sistema económico hay posiciones distintas. O sea, no es igual el que está arriba, el que está abajo, el que está allí y el que está aquí. Y como hay intereses diferentes, pues hay un conflicto de intereses que se puede resolver en un sentido o en otro. En esta última crisis económica, el conflicto de intereses en el ámbito laboral ha terminado con unas reformas laborales que claramente quitan poder de negociación a las clases trabajadoras y que, por lo tanto, permiten que las clases que contratan trabajo puedan utilizarlo con unas condiciones de mucha mayor rentabilidad. Ese es el cambio. ¿Y de qué depende, por tanto, que se reforme en un sentido o en otro? Pues de todos esos elementos y de cuál sea la fuerza, cuál sea el poder, cuál sea la capacidad de negociación que tienen los seres humanos que intervienen en las relaciones que lleva consigo el capitalismo. Eso es lo que yo creo que al final explica que estemos en un capitalismo de un sentido o en otro. Y ya termino. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Desde los años 70 hasta aquí, cuando el capitalismo se ve muy amenazado, pues se ponen en marcha políticas, cambios legales, regulatorios e incluso morales. Decía Margaret Thatcher, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el corazón, el alma de la gente. O sea, sabían perfectamente que cambiar, reformar el capitalismo no era solo modificar las relaciones productivas, sino crear también un tipo de individuo, de ser humano diferente, o quizá de ser inhumano. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que en estos momentos estemos en una etapa del capitalismo que es muy paradójica. Porque por un lado, es verdad que el incremento de las posibilidades de obtener beneficio ha llevado a una situación de deterioro grande de la economía, del bienestar, etcétera, pero al mismo tiempo, lo cual podría hacer pensar pues que el final del capitalismo está próximo, porque el deterioro ambiental, las relaciones de trabajo, la crisis financiera casi permanente, pues parecería que nos lleva a un escenario de final, ¿no? Pero al mismo tiempo la paradoja es que eso se produce en un sistema económico en donde el poder se ha concentrado tanto que las posibilidades de transformación en otro sentido parece que están más lejanas que nunca. Eso posiblemente sea lo que Antón llame el futuro de la barbarie, ¿no? Es decir, esa contradicción que impide que aparezcan contrapesos y contrapoderes cuando más necesarios serían para que el sistema no se vuelque tanto hacia los mismos de siempre, es, yo creo, el signo de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, Antón, te ha pasado lo mismo que a mí, porque te he visto la cara. Ha pasado un helicóptero y los de Barcelona hemos empezado a decir, ¡ay! ¡Ay! Ahí hay dos urnas, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y luego ya nos hemos calmado. Lo mío era interés por la tecnología. Cuando vuelvo al tema aquel de Sarkozy y demás, por un tema que yo creo que plásticamente se entiende muy bien. La Unión Europea, o sea, todos los que estamos aquí no aceptaríamos jamás que nos dijeran, mira, este coche ya está haciendo bien, puedes fiarte, luego no lo sé. Que alguien te dijera, mira, estos yogures tú te los comes, pero no hemos comprobado si están en condiciones. O que haya un tipo de medicinas que te digan, bueno, tómatelo, pero tampoco tengo muy claro que te cure. Esto, es decir, en la Unión Europea es inadmisible y por eso prácticamente tenemos poquísimos casos, digamos, de intoxicaciones, de medicinas, etc. En cambio, cuando al sector financiero se le dice, te voy a regular tus productos, hay que comprobar que no sean dañinos. La reacción, sobre todo Wall Street, hizo una gran campaña, es, no,
Si usted me toca mi capacidad de innovación, estamos perdidos. Nosotros queremos innovar y no tenemos ninguna obligación de hacernos cargo, digamos, de las consecuencias posteriores. Habéis citado, creo que la ley Glass-Steagall, aquella ley que durante muchísimos años, esto es muy fácil de entender, el banco de inversión era un banco de inversión en operaciones de capital, etcétera, y la banca comercial simplemente se dedicaba a prestar con el dinero que tenía depositado, más o menos. Hasta que alguien decidió que la banca de inversión, sin que lo sepan los depositantes, está utilizando el dinero de la banca comercial para hacer banca de inversión. No sé hasta qué punto habría que volver a reflexionar y decir, sí, mi perplejidad, aparte del tema del aumento de las diferencias, mi gran perplejidad de estos 10 últimos años es que no hemos escamentado. O sea, hemos fumado mucho. Cáncer de pulmón. Al quirófano, te lo sacan. Dices, bueno, pues ahora sigo fumando. ¿No estamos un poco en esta situación? Me estoy preguntando cuál es tu preocupación, ¿eh? Si son tus ahorros o cosas así. No, vamos a ver, si te entiendo. Yo no pienso ir a vivir a Valencia. Si te entiendo bien, lo que viene a plantear el moderador, lo que viene a plantear es, bueno, si yo voy a comprar un fármaco a la farmacia de Besalú, yo sé que ese fármaco, además de haber sido producido por una empresa, tiene la garantía de que hay una agencia de control de fármacos que me dice que eso tiene efectos benéficos, no perversos. Si voy a comprar un yogur, tu idea es, yo sé que alguien se ha preocupado por controlar que no sea perjudicial para la salud. Dice, pero si voy a comprar un bono del tesoro o si voy a comprar cualquier otro tipo de producto financiero, él tiene miedo que la salud de ese bono sea mala. Vamos a ver. Es que aquí ha habido a lo largo de los últimos 30 años muchas cosas curiosas, pero en relación a lo que él pregunta, que es lo siguiente. Dice, miren, voy rápido, no se asusten. En el año 1929 hubo una crisis financiera espectacular, tremenda, que dio lugar, igual a la del 2008, que dio lugar a la gran depresión de los años 30. Y en medio de esa depresión apareció el fascismo, el nazismo y en España pues también el franquismo posteriormente, ¿no? Cuando salimos de ahí, hubo una decisión que es ya del año 32, que es lo que él llama la ley Glass-Steagall, que esa ley es de Estados Unidos, vino a decir lo siguiente. Dice, mire, esa gran crisis fue debido a que en el sector financiero la banca que tiene nuestros ahorros de toda la vida se dedicó a operar como banca de negocios, como banca especulativa. Y cuando los negocios especulativos vinieron abajo, arrastró a la banca comercial y todos nuestros ahorros. La ley Glass-Steagall hizo lo siguiente, dice, mire, año 32, a partir de ahora vamos a crear un muro de hormigón enorme entre la banca comercial, la que tiene los ahorros, y la banca de negocios. Y no le vamos a permitir que haya aquí matrimonios mixtos peligrosos. Esa ley funcionó muy bien y estuvo en vigor prácticamente hasta, si no recuerdo mal ahora, Juan, hasta el año 1998, con Clinton. Y en 1998 se pensó que ya el mundo había cambiado, que éramos modernos, que lo sabíamos todo, que sabíamos cómo gestionar las finanzas y prácticamente todo, y como nos consideramos que éramos ya muy modernos, dijimos, ¿qué sentido tiene este muro que separa a la banca comercial de la banca de negocios? No tiene sentido, saquémoslo. Se sacó en el 98, todos los países lo hicieron, el nuestro también, y se permitió de nuevo que la banca comercial, insisto, la banca de ahorros de nuestros depósitos, pudiese funcionar como una banca de riesgo, como una banca de tipo especulativa de negocios. Pasaron muy pocos años, 10 años de esa modernización al año 2008, cuando todo se vino abajo. Esto es la idea.
La respuesta es, dice, miren, es que los economistas durante 50 años dijimos que no era bueno la libertad absoluta de movimientos de capitales, que no era bueno la desregulación absoluta del sistema financiero, ni tampoco la del mercado laboral, pero eso no lo ha planteado él, ¿no? Y dice, pero y de pronto, hacia finales del siglo pasado, se nos coló una idea de modernización económica que era una barbaridad. ¿Saben para mí cuál es la principal sorpresa o intriga que aún hoy mantengo, aunque alguna explicación tengo? Que quien hizo eso no fueron los liberales, quien hizo eso no fueron los conservadores, quien hizo eso fueron la socialdemocracia, el centro izquierda. Las leyes de este tipo son de Clinton, es decir, los demócratas en Estados Unidos es más o menos el equivalente a los socialdemócratas europeos. Y las terceras vías europeas, ¿recuerdan? Tony Blair, Raeder, sigo, las terceras vías no eran los liberales, no eran los conservadores, fueron los socialdemócratas. Y acabo, intriga, ¿por qué? Porque fueron los socialdemócratas los que construyeron esa buena economía social de mercado de los años 50, 60 y 70. Una economía social de mercado que consistió en combinar, por un lado, la confianza en que el mercado es una buena fuente de creación de riqueza, pero que hay que ponerle al lado mecanismos de control y de solidaridad. Los sistemas públicos de pensiones, los sistemas de desempleo, los sistemas públicos de sanidad, los sistemas públicos de educación. Aquello funcionó bien y aquello fue en gran parte la obra de los socialdemócratas. Mi sorpresa es que esa misma corriente política en las últimas décadas del siglo XX gira, adopta una noción de modernización que se llevó por delante todo eso. Y esto es, me reconocerán, intrigante. Habrá que ver si tenemos la respuesta, pero al menos intrigante sí lo es. Bueno, Juan, es fácil decir, bueno, pues Juan tiene un programa político y una respuesta. ¿Es posible que desde la izquierda se plantee una revisión a fondo del capitalismo y cómo se haría? Bueno, yo creo que la izquierda a lo largo del último siglo ha logrado generar, como he dicho antes, en la sociedad las dinámicas contrarias al capitalismo, o sea, la desmercantilización del trabajo, la salud universal, la educación universal. Eso es el anticapitalismo, eso es la superación del capitalismo. Por eso son piedras chinas en el zapato que constantemente se quieren quitar, ¿no? El problema es que yo, cuanto más estudio la economía capitalista, más me convenzo que el problema no es un problema de economía. Les voy a poner un par de ejemplos muy rapidísimos. El primero es un ejemplo que explica con más detalle un catedrático de contabilidad de la Universidad de Barcelona, que muchos de ustedes conocerán o habrán oído de él, que es Oriol Amat. Él, desde el principio de la Pompeu, él desde el principio de la crisis puso de relieve la primera medida, una de las primeras medidas que había tomado la Unión Europea en relación con la banca y que luego siguió en Estados Unidos, que fue permitir que la banca valorase sus activos por el precio de adquisición, no por el precio de mercado. O sea, un activo que tiene la banca que lo había comprado por 1 millón y que como consecuencia de la crisis ahora costaba 200.000, debería constar en su balance como 200.000, porque es lo que realmente hoy le darían a la banca. Pues las autoridades europeas le permiten a la banca y le siguen permitiendo, y hoy día los bancos siguen valorando sus activos de una manera falsa. O sea, todos los bancos europeos y en el mundo tienen sus balances falseados. Es decir, si se aplicara un criterio de contabilidad esencial, que es el principio de valoración a precios de mercado, los bancos se irían por el desagüe. Segundo ejemplo que les quiero poner. Hoy día, la pregunta que hacía Antón, la incógnita es importante, pero también es relativamente fácil de descubrir. Hoy día ocurre
que en lo que se tarda en guiñar un ojo, hagan ustedes la prueba, fíjense que poquito, pues se pueden hacer en los mercados financieros 40.000 operaciones. Pues, lógicamente, quien tiene la posibilidad de jugar a esa velocidad y de ganar dinero a esa velocidad, no permite que se pongan límites a eso. ¿A dónde hemos llegado? Pues fíjense, el ejemplo que quería ponerle. ¿Cuántas veces no les han dicho a ustedes que hay que recortar y que no se puede dedicar recursos al estado del bienestar, a la educación pública, a las pensiones públicas? Pues vean ustedes, ¿saben ustedes cuánto es el gasto de todos los estados que hay en el mundo al año? En números redondos, 20 billones de dólares, 20 millones de millones. Segunda cuestión, ¿saben ustedes, según el Banco Internacional de Pagos, cuánto es el total de las operaciones financieras, de todas las operaciones financieras que se hacen en el mundo? Es verdad que ahí en ese saco está todo. Es una cifra tan bárbara que sorprende. 10.000 billones, 10.000 millones de millones, 10.000 veces la economía española en su conjunto. Hagan un supuesto por un momento. Nos dicen nuestros amigos liberales, es que se pagan muchos impuestos. Vale, te doy el acuerdo, te doy la razón, amigo liberal. Voy a eliminar todos los impuestos que hay en el mundo, todos. Entonces, ¿cómo vamos a pagar 20 billones de gasto público que tenemos? Pues sé que esto es un supuesto, es un simple ejemplo mental. Con 20 céntimos de cada 100 dólares de operación financiera, es decir, que si ustedes fueran a un cajero y sacaran 100 euros o 100 dólares y pagaran 20 céntimos de tasa y no pagaran ni un solo impuesto más, ni el IVA, ni sociedades, ni sobre la renta de las personas físicas, con 20 céntimos de cada 100 dólares de transacción financiera ya se pagaría todo el gasto público del mundo, sin ningún otro impuesto. ¿Me quieren ustedes decir que las 20 y tantas mil personas que se mueren de hambre cada día en el mundo, cada día, es por un problema de aparato productivo, es un problema de decisión política, porque los poderes de decisión que van anejos a la economía capitalista de nuestros días se han concentrado de una manera desorbitada? Una anécdota para terminar, que creo que también pues, sirve para esta reflexión sobre cómo transformar el capitalismo. En alguna ocasión, dos sindicalistas se reunieron con Roosevelt y trataban de convencerlo de que tomaran alguna medida, seguramente alguna medida de carácter socialdemócrata, y no lo convencían. Roosevelt decía que no, esto no se puede hacer, esto no. Los sindicalistas, que suelen ser culo di ferro, insistían, hasta que a las 2 horas de discusión Roosevelt no tuvo más remedio que decirle: oye, me acabáis de convencer, lleváis razón, efectivamente eso es lo que hay que hacer, lleváis razón, ahora iros a la calle y obligadme a hacerlo. Y lo que ocurrió no fue que la socialdemocracia o los gobiernos más o menos progresistas no quisieran hacer lo que estaban haciendo o que quisieran hacer otra cosa, sino que la gente que antes estaba con pleno empleo y tenía la posibilidad de combatir y de ir y empoderarse, como había escrito Kalecki, empezó a estar en una situación de debilidad, de indefensión, de desempoderamiento, y no obligaron a que los socialdemócratas, otros grupos, otros gobiernos de carácter progresista lo hicieran. Yo creo que esa es la clave para cambiar las cosas. Quedan 5 minutos. Vamos sobre el horario previsto. Luego, si el horario es imprevisto, yo no tengo ningún problema. Luego voy a pediros a los dos un esfuerzo de síntesis, diciendo: mira, veré que ha cambiado el capitalismo el día que el gobierno, un gobierno, el que queráis, dicta una ley que se llame suspensivos. Esa es la pregunta. Sí. Y es para 5 minutos. Sí. Está bien. Bueno, mi mensaje es, porque era el título del coloquio, o lo reformamos o estamos delante de una barbarie que durará mucho tiempo. ¿Podemos reformarlo? Creo que sí. ¿Cómo? Y el tiempo, por los 5 minutos, solo cojo 2
dos propuestas. Una, hay que reducir la desigualdad y aumentar los salarios. Y se pueden hacer las dos cosas. No es verdad que la economía digital sea la causa de la precarización laboral y de la caída de los ingresos de la gente. Hay que reducir la desigualdad, aumentar las oportunidades de la gente, especialmente de la gente joven, insisto, y subir los salarios. No tiene nada que ver con la dinámica innata del capitalismo. Eso tiene que ver con políticas que han sido en el pasado inmediato mal diseñadas y que ahora los gobiernos no se atreven a hacer eso. De lo contrario, si no suben los salarios, la alternativa, y será compleja, es eso que llaman la renta básica universal. Pero hay que hacerles llegar ingresos, rentas a los hogares, especialmente al 30-40% de los hogares más pobres, porque de lo contrario sucederán tres cosas. La economía no funcionará bien. El capitalismo solo funciona bien cuando el conjunto de la sociedad puede comprar. El capitalismo no funciona con el gasto de los ricos. Segundo, sin esas rentas familiares, el conflicto social va a ser cada vez aún más intenso. Y tercero, si no se hace eso, el desorden de las democracias va cada día en aumento. Y en segundo lugar, les vuelvo a insistir en esto porque la izquierda, y es aquí mi elemento de provocación solo ahora, la izquierda no acaba de entender que la política de defensa de la competencia es una política con un elevado grado de valor social. Miren, la pobreza, rápidamente, la pobreza es el resultado de una tijera que tiene dos hojas. La hoja de abajo es los ingresos de la gente, de los hogares. Si los ingresos bajan, la hoja se abre, la pobreza aumenta. Y la hoja de arriba es la pérdida de renta que tienen los hogares como consecuencia de estar pagando por servicios y bienes indispensables un precio mayor del que es el precio de competencia, de lo que es el precio de coste. Si a mí la electricidad, el gas o el yogur me lo están cobrando por los motivos que sea a un precio más elevado que el de coste, a mí me están detrayendo renta mía que no puedo utilizar ya para otras cosas. Mis dos propuestas serían dos leyes, no una, serían estas dos. Hay que actuar y la segunda es muy importante a mi juicio porque la izquierda cuando gobierna tiende a crear monopolios. Mi padre acaba de morir hace unos meses, un trabajador. Cuando supe, me lo dijo mi hermano, lo que había costado enterrarlo, es una detracción de renta total. Y dice, ¿y por qué costó tanto? Porque hubo que enterrarlo en un tanatorio que es un monopolio público del Ayuntamiento de Vigo. Y enterrarlo costó 5.400 euros, cosa que me parece... Y es un monopolio que mantiene la izquierda. El Ayuntamiento de Vigo es de la izquierda, Juan, no... Bueno, él porque es así de modesto, lean su libro, que es donde sale sobre todo este tema de la competencia, que es reiterado en los trabajos de Antón. El nuevo, el que ha salido la semana pasada. No, hombre, si no, ¿de qué vienes hasta Besalú? Es decir, hablar de tu libro. Juan. En muchas ocasiones he escrito que efectivamente hay que saber aprovechar las virtudes de la competencia y de los mercados. Y en el documento aquel que hice para Podemos y que no sirvió más que para que mi madre pasara malos ratos viendo lo que decían de mí, allí precisamente señalaba que es muy importante que en la economía actual se incorporen medidas de ese tipo. Pero para responder a lo que me habías dicho yo, en términos gráficos, creo que se podría decir que ha acabado el capitalismo. Yo sé que eso es simplemente una manera de hablar porque no se podría hacer tal cual yo lo digo, pero digamos, rigurosamente hablando, se podría decir, ha terminado el capitalismo cuando tú pedías 3 leyes, pues yo creo que se podrían dar.
Primera, una ley de puesta en práctica de la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, que establece claramente el trabajo no es una mercancía. Segundo, cuando hubiera una ley que dijera los recursos naturales son propiedad común y por lo tanto no están sometidos a la ley del mercado. Y tercero, cuando una ley dijera la financiación de la economía es un servicio público y la creación del dinero no puede ser una creación realizada mediante la generación de deuda por la banca privada, sino que es un monopolio, en este caso público, en cuanto al derecho de crear dinero y concebido para que la economía funcione mejor. Es decir, esos tres elementos serían la razón constitutiva de un sistema económico diferente al capitalismo. En gran parte son medidas que ya, como he dicho antes, sobre las cuales se ha avanzado, hay retrocesos, avances, pero esas son los tres vectores de transformación del capitalismo. Gracias. Antón, no es que sea premonitorio, pero en cuanto has hablado de los precios de los entierros, se han disparado las campanas. ¿No? ¿Yo? Y creo que es cada cuarto de hora, con lo cual no sé si es el momento de ir acabando. Ahora os voy a hacer un poco una canallada. El lunes se conocerá el premio del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, que es conocido como Premio Nobel de Economía, aunque no es un premio Nobel en sí mismo, sino que es un premio patrocinado por el Banco de Suecia. Os pediría, que sé que es imposible prácticamente, decir, ¿quién puede ganarlo y quién os gustaría que lo ganara? Pues, ¿empiezo yo? Yo creo que decir quién puede ganarlo es imprevisible, ¿no? En estos momentos es imprevisible. No creo que haya una figura, pero yo sí podría decir quién me gustaría que lo ganara. Hay un investigador holandés que estudió la obra de economistas que habían predicho y acertado en su predicción numérica de la crisis y de cómo se iba a producir. 13 economistas de corrientes ideológicas no necesariamente semejantes. Pues yo creo que lo justo sería que se lo dieran a uno de esos 13, porque realmente demostró que con análisis reales de la vida, que se pueden hacer análisis reales de la vida económica, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo financiero, que es lo que la economía convencional no se atreve a querer analizar con sinceridad, ¿no? Ha faltado el nombre del economista holandés. Cualquiera de los... Zenberger se llama. Pero bueno, ese es el que investigó... A ver, Juan, ¿tú crees que con ese nombre yo puedo encontrar el libro por aquí? No, porque es un artículo de investigación en el que él analiza los trabajos de investigación que habían hecho 30, 40 economistas y comprueba cómo hay 13 de ellos que aciertan en la predicción y que curiosamente se caracterizan porque toman en consideración el papel de la deuda, el papel de las finanzas, el papel de la regulación y la relación que hay entre todo lo que ocurre en las finanzas y en la economía real. Y no aciertan a predecir la crisis quienes no tienen en cuenta esas cosas. Antón. Pero no se lo van a dar a ninguno de ellos. Bueno, creo. No sé a quién se lo darán, pero sí sé a quién me gustaría que se lo diesen, que es a nosotros dos, ¿no? Pero... hombre, si te deshaces del monopolio de los entierros, probablemente te lo darán. Yo creo que nos comprometíamos a venir aquí a celebrarlo. Pero bueno, no así. ¿Saben un momento, si os lo dan a vosotros dos, os comprometéis en público a que volvéis a Besalú el 2018. Sí. Podemos comprometernos con ara, tots a resar que els donin el Nobel. Antón, estabas hablando. No, saben que el premio Nobel de Economía no lo da la Academia Sueca, sino que lo da el Banco de Suecia, por lo tanto es un premio Nobel diferente al de física, al de química, medicina. Lo digo porque
porque el Banco de Suecia ha tenido sesgos importantes a lo largo de las 3 últimas décadas a la hora de dar los premios Nobel y los ha orientado en uno u otro sentido, ¿no? A mí, ¿a quién me gustaría que se lo diesen? Bueno, me gustaría que se lo hubiesen, de hecho, a un economista para mí fantástico, pero que desgraciadamente murió hace poco y no se dan premios Nobel ya muertos. El economista era Hirschman, Albert Hirschman. No les sonará, pero a los que no sean economistas, pero creo que ha sido un economista fantástico. Al que creo que se lo darán algún año de estos, pero no sé si el lunes, es a uno que se llama Daron Acemoglu, de origen turco, pero norteamericano. Si quieren apostar, apuesten a por él, porque en alguno de los años que viene se lo darán. Sí. Yo lo que no sé es si se lo van a dar el lunes que viene. Es un libro, además, que yo puedo recomendar también, porque es una delicia de lectura. El libro se llama Why the Nation Fall, o sea, ¿por qué caen las naciones? Entonces, la editorial española se asustó por la palabra nación, mira por dónde, y en español se llama ¿por qué caen los países? Sí. Fue ese caso. Editorial Planeta, ya pues él le da mucha importancia, dice, ¿por qué los países o las economías van bien o mal? Y en vez de centrar tanto en la explicación como hacemos la mayoría, que es no, por el capital físico, por el comercio, no sé qué, él viene a decir una cosa: un país va bien o va mal cuando sus gentes se llevan bien o se llevan mal. Es verdad. Con un ejemplo precioso, ahí acabo. Hay un pueblo que se llama Nogales, que està en la frontera entre México i Estats Unidos. És com Arenys de Munt i Arenys de Mar, el mateix. Son todos mexicanos, o sea, son todos, digamos, la misma raza, por decirlo de alguna manera. Son todos católicos, son todos, el clima es el mismo, es decir, no hay ninguna variante externa que justifica por qué Nogales del Norte, Estados Unidos, prospera y Nogales del Sur no. Solamente hay una explicación, ha dicho Antón, que las instituciones funcionen. Gracias a todos. Antes de la amenaza de los toques de y cuarto, lo dejamos aquí. Creo que ha habido alguien quería haceros una pregunta, però ja la dejamos. Amb molta il·lusió fins l'any que ve. Adéu-siau.